Bienvenidos al podcast de Diego Salazar. Este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Y hoy hacemos un juego de roles en tu podcast. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Caro, muchas gracias. Hoy estoy sentado al otro lado. ¿Cómo se siente esa? Bien, muy bien. Aquí abierto a compartir lo que me quieras preguntar. Muy bien. Hoy vamos a hablar muchísimo del liderazgo, de la comunicación y de la crisis. Y quiero que comencemos por la crisis porque a través de tu rol profesional y personal has pasado por diferentes situaciones. Entonces la primera pregunta que quiero hacerte es, cuando dices crisis, ¿qué se viene a tu mente? ¿Qué pasa dentro de ti? Una crisis, en principio, cuando me lo planteas, pues pienso en un momento de inestabilidad, de búsqueda de estabilidad, pero en principio de inestabilidad. ¿Y cuál es ese momento que tú puedes traer hoy a tu corazón, que dices, esto pasó para algo, me ha transformado? ¿Cuál ha sido ese momento de quiebre, la crisis más fuerte en la que has tenido que sobrepasar? Mi mayor crisis fue a los 9 años. Sin duda lo tengo clarísimo y en mi búsqueda interior cuando pues recibo la noticia de que ha muerto mi papá. Mi papá era la figura del afecto, del cariño, para mí mi mamá es la figura de autoridad. Y cuando me entero de la pérdida, la muerte de él, fue la primera gran crisis fuerte que he experimentado en mi vida, que cuando he vuelto como a revisar ese niño interior, sin duda ha sido un momento de quiebre que ha representado a lo largo de mi vida un momento significativo, que cuando vuelvo a él, pues trato de encontrar la lección y el aprendizaje, pues en los últimos años. Los primeros años de mi vida la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué no cuando yo veía personas más adultas? ¿Por qué no ellos? Porque justamente tiene que ser mi papá. Digamos que ese ha sido uno, y por supuesto los momentos de quiebre y separación de pareja han sido también momentos de ruptura que me han generado las lecciones y en los cuales he ido a buscar el para qué más que el por qué. Las crisis nos exponen, nos renuevan esas heridas frecuentemente cuando vuelven otros momentos de crisis. Sí. ¿Cómo has hecho para ir soportando, ir tolerando, ir avanzando en la vida, tomando todo ese aprendizaje? Obviamente la pérdida de tu padre fue algo sumamente fuerte, lo recordamos todo el tiempo y sabes que siempre está en tu vida y que siempre te ha ayudado a avanzar para lograr también, como demostrarle así no esté en presencia, avanzar. Entonces, cuando han llegado esos otros momentos de crisis, no en lo personal, sino en lo laboral, ¿cómo lo has hecho para salir? Claro, fíjate que cuando uno cree que la lección ya está ganada, vuelve y sucede como algo. Eso lo he aprendido incluso en muchos procesos que he tenido a nivel personal. Cuando creemos que la lección está, como que vuelve otra vez la prueba, a ver si efectivamente ha estado la lección y superado allí. Y el principal, digamos, tiene que ver con la autogestión y particularmente la autogestión de las emociones. Yo tuve la oportunidad pues de estar en el rol de gerente de comunicación corporativa en EPM, mientras la compañía enfrentó pues la principal o más grande crisis de la historia de la empresa, que es una empresa de casi 70 años, y estando allí pues me tocó en el rol de gerente de comunicación corporativa acompañar la crisis de Hidroituango. Y digamos, dentro del, más allá de lo técnico, que por supuesto hay muchos asuntos desde la gestión de la comunicación para la crisis, tiene que ver con la capacidad de autogestión. Yo recuerdo que en esa época me decían, Diego, ¿y tú cómo haces para mantener el equilibrio emocional en medio de esa complejidad? Es decir, de jornadas intensas de trabajo, de estar hasta cerca de la medianoche y luego a las 5 de la mañana levantarte para regresar al trabajo porque había un propósito superior por el cual estar trabajando. Entonces, digamos, el punto clave es la autogestión emocional, que no es un asunto que no le puedo delegar a nadie. Es decir, tú te puedes hacer acompañar y es muy valioso el acompañamiento y ayuda, pero finalmente es la capacidad de decidir en ti
con las emociones que emergen cuando tú estás expuesto a una crisis, a las presiones, digamos, que lo ves en el mundo empresarial, de mirar un monitoreo de medios y ver ciertas situaciones que no corresponden necesariamente a la realidad y dar esa impotencia de cómo hacer, eso no es lo que estamos compartiendo, esa no es la información oficial, porque se está distorsionando esto. Por supuesto que eso genera confrontación, pero reitero, independientemente a eso, que hay mucho de fondo para contar alrededor de la gestión de la comunicación ante eventos adversos y crisis, particularmente tiene que ver con ese lugar interior desde el cual uno vive la experiencia de la crisis en cualquier dimensión, bien sea en el ámbito corporativo o individual. Ser autogestores de las emociones. Tocaste una palabra que es exponerse. ¿Qué crees tú que se expuso, que se ha revelado a través de las crisis y esos momentos donde has flaqueado ya a nivel personal? Digamos, ahorita ahondamos en lo profesional. Sí. Se expone quién eres. Pues yo soy un convencido de que cuando tú estás ante una crisis, se expone el líder que hay en ti. Ese ser humano que no está amparado en un personaje, como lo he dicho muchas veces en este podcast, sino en la persona. O sea, de cómo eres capaz de reaccionar tú frente a una crisis, de cómo eres capaz de relacionarte con otros y cómo eres capaz de relacionarte contigo mismo en medio de esa situación compleja que se vive. Entonces creo que básicamente hablar de ese liderazgo interior y ese liderazgo relacional en medio de esas situaciones. Yo creo que es algo que a todos nos toca y a todos nos pasa y se van revelando diferentes aprendizajes a través de esas heridas y de esos quiebres. ¿Qué se ha derrumbado en ti en medio de estas crisis? Pues finalmente en esos momentos de silencio lo hablaba ahorita, o sea, cuando yo hablo de las emociones no es no sentir la emoción, es permitir, por el contrario, que la emoción pase no solo por tu mente, sino que la emoción pasa por tu cuerpo. Y claramente hay momentos de quiebre. Y ese momento de quiebre es que hay que aceptarlo. Hay que aceptar que ante los momentos difíciles de tu vida en los que enfrentas una crisis, hombre, pues las lágrimas existen y yo no puedo negar a ellas. O sea, no es la narrativa, como lo hemos dicho en algunas oportunidades acá, que es que los hombres no lloran, como muchos nos dijeron. No, los hombres, mujeres, todos los seres humanos lloramos y las lágrimas existen y son una expresión de aquello que estamos cargando adentro, bien sea o por alegría, o por tristeza, o por miedo, o por cualquier emocionalidad que está. Luego, el punto tiene que ver con esa emocionalidad, con eso que llevas dentro, y es el momento en que hay un quiebre interior y te das el permiso de vivir la emoción, de que pase por tu cuerpo, de que pase por tu mente y que hay que conectarla a la espiritualidad, porque es el lugar desde el cual, lo digo, digamos, desde mi experiencia personal, encuentro el sosiego, la paz, la tranquilidad para regresar a mí en conexión con ese ser superior, para mí, Dios. Por supuesto. Hablando de creencias. Sí. Has perdido cosas, todo lo hemos hecho y todo ha llegado para darnos una lección. ¿Cuál es ese momento que te dolió? Ya nos hablaste de la pérdida de tu padre, de la crisis en Hidroituango, pero ¿cuál fue ese momento en el que perdiste algo y entendiste que debías de perderlo para que llegara algo mejor? Mira, uno a veces no entiende muchas de las realidades de la vida. En mi proceso de separación de pareja, me dio muy duro, porque me despertó una herida, fue la herida del abandono, por ejemplo, conectado a esa herida que me dejó mi papá. Y de alguna manera yo estaba cerrándome a la posibilidad de darme la oportunidad de tener una nueva relación, porque me estaba generando un bloqueo, simplemente por no querer vivir seguramente ese dolor que provoca una pérdida, una ruptura de una relación, que incluso en estos procesos pues de autoestudiar se encontraba que a veces puede resultar más doloroso que incluso la pérdida
por muerte de un ser. En razón a que, pues cuando pierdes una persona que finalmente está viva, pues permanece allí. Y finalmente cuando hay una persona que muere, pues finalmente sabes que no la vas a poder ver y que simplemente ya no está en este plano. No así en el otro. Entonces, de alguna manera, cuando yo vivo ese episodio de proceso de separación, me confronto mucho y quise visualizar otro mundo en la dimensión pareja para mí, tal vez cerrándolo. Y en mi proceso de acompañamiento, porque vale la pena decir, es muy importante dejarse acompañar. Y yo me hice acompañar y en el proceso que con Mildred Medina, una mujer que tuvimos como invitada en un podcast anterior, si no han visto ese podcast, los invito para que lo vean. Mildred durante el proceso de alguna manera me confrontó y me ayudó a entender que ese capítulo, esa dimensión de mi vida no necesariamente tenía que estar cerrado por una nueva, digamos, entre comillas, fracaso, digamos más bien cierre de un ciclo de la vida de pareja. Y ahí entendí entonces que para qué se había cerrado, ¿cierto? Entonces, en ese cierre, autogestionando y efectivamente con el acompañamiento que me lleva a decir, bueno, para algo sucedió, pues abre una nueva oportunidad y es que a ti que te conocía de tiempo atrás y que de alguna manera nunca imaginé pues poderte encontrar en este camino y de venir construyendo una relación bonita desde la confianza con el aprendizaje que tanto tú como yo hemos tenido en la dimensión de pareja y de alguna manera me ha permitido ir a mi pasado y como lo digo en varias oportunidades, ver ese pasado reescribiendo la historia, liberando cargas, perdonando lo que hay que perdonar y perdonarse, y por supuesto abrirse a seguir construyendo en mayor conciencia una nueva relación. Así que en esa respuesta estás involucrada tú. Muchos nos han dicho que más, contemos más, digamos más, pero hoy vamos a hablar, pues para que te conozcan las personas que apenas llegan al podcast, invitarlos a que vean toda la secuencia, todas las historias bonitas que han marcado y que han enseñado. Y de alguna manera quiero tener acá en esta conversación el control, porque yo, así como lo decías ahora, también sentía que dentro de las heridas y dentro de todo ese navegar y de reconocerse, quería ocultar, no llorar y ser una mujer muy fuerte, pero controlando todo. Y cuando entendí que había que soltar y que había que expandir todo ese sentimiento y buscar ayuda, pues me permití también rehacer mi vida a tu lado. Claro, mira que en los momentos de fractura, esos momentos, yo recuerdo y en algunas oportunidades hasta lo cuento, y es el darse oportunidad de sentir la emoción, pero es de gestionar la emoción. Yo, por ejemplo, en esos momentos de quiebre absoluto, de soledad y también, como nos invita Borja Vilaseca, de solitud, que es aprender a disfrutar esos momentos de soledad. Yo tenía unos momentos en los que cogía el carro y me iba manejando un sector acá en Antioquia, el departamento, digamos, en Colombia, donde vivo, y me iba en el carro. Tenía mis dos canciones, que eran las canciones para deshidratarme llorando, pero me permitía experimentar y dejar salir eso que estaba, que brotara esa emoción que estaba dentro de mí, de tristeza, etcétera. Pero llegaba un momento en que decía, bueno, listo, ya. Lloré. Y ahora vienen 2 o 3 temas que me alimentaban el espíritu. ¿Cierto? Agradecía, tratando de hacerme cargo de gestionar la emoción. Es decir, no negar la emoción que sentía, pero tampoco quedarme en eso, que es lo que nos sucede seguramente muchas veces cuando estamos en las crisis, que tratamos de refugiarnos en otras cosas, evadiendo vivir el proceso que sí o sí tenemos que vivir. ¿Por qué? Como lo hemos dicho, porque la vida no admite representantes. Porque se trata de mí, es que nadie puede sentir por mí, nadie puede pensar por mí.
Nadie puede ni sentir ni pensar, no, se trata de mí y por eso básicamente es lo que toca hacer, gestionar y lo mismo debe suceder en las organizaciones. En muchas ocasiones yo tenía ayudas también, tenía muchas herramientas y lo digo porque sé que hay muchas personas que nos siguen que dicen yo quiero, pero no me lo permito, creo que no es capaz no soy capaz de reconstruirme después de pasar un quiebre o tener un dolor muy fuerte. Y siempre yo tuve una maestra de Reiki que me decía, la Lorita, que está todo el tiempo diciéndonos cosas, cómo es ese diálogo interno que tú tienes y cómo te sobrepones cuando hay adversidades para darle, digamos, ese consejo a las personas que están en ese momento en su vida con algo que está flaqueando, no necesariamente amoroso. Es el momento de soledad y digámoslo de lo que dije hace un instante, el momento de solitud, porque es el lugar a través del momento en el cual efectivamente uno puede conversar con la persona más importante que hay en la vida de cada uno de nosotros, que es uno mismo. Y es en ese momento de soledad donde uno puede encontrarse alejado del ruido del que dirán, del ruido del que señala, del ruido del que opina desconociendo la realidad y el mundo interior del otro. Y entonces ese momento de solitud es un momento en el que yo particularmente frecuento el uso del diario, que también hay un episodio en nuestros primeros episodios, el diario es una herramienta poderosa, los invito para que vayan y lo escuchen. Yo continúo aplicando el diario. Hay una historia muy linda que cuento ahí con el diario, como cuando hago mi rol de coach ejecutivo y acompañar a líderes, hago este paréntesis, pero para encontrar que ahí es un buen ejemplo del poder del diario. Me decía una persona que acompañé como líder, me decía, Diego, yo estoy haciendo ese diario que me recomendaste. Y la verdad es que yo miro ese cuaderno y me da un pesar, porque ahora el que está cargado es él y yo estoy liviano. Y eso es lo que yo he experimentado en mi proceso con el diario. En el diario van mis alegrías, pero también mis grandes derrotas, mis grandes interrogantes de la vida. Y dejo que sea mi mano quien se suelte a escribir. Y que menos mente aparezca allí, sino dejar que sea la intuición quien tome el control de mi mano, porque yo creo que la intuición es la voz de Dios en mí. Y es a través de la intuición que procuro conectar ese mundo interior. ¿Por qué? Porque, como dice Jorge Bucay, la vida no admite representantes. Y se trata de mí. Entonces, el momento de silencio, en un buen encuentro con una herramienta que se llama el diario, que lo puedo acompañar con mi momento meditativo, que es de respiración, de silencio, de dejar pasar aquellas ideas que pueden pesar y dejar que aparezcan esas ideas que me llegan de paz, de visualizar aquello sobre lo cual tengo que reflexionar en mi vida. Y luego aparece adicionalmente el momento de oración. Para quienes tengan, yo estoy hablando en mi caso, en mi experiencia, es el momento de oración, que a veces el momento de oración, la mayoría de las veces lo hago en la escritura del mismo diario, donde agradezco, le pido a Dios esa sabiduría para poder vivir y enfrentar cada momento de mi existencia en cualquiera de las dimensiones, porque puede estar afectada la dimensión familia, puede estar afectada la dimensión pareja o la dimensión laboral, bueno, en fin. Y es ese momento a través del cual pues uno procura conectarse. Para mí eso es poderoso. De hecho, valga la pena hacer aquí el paréntesis. Me decían, Diego, con lo de Rituango, ¿cómo haces? Lo decía hace un momento. Y la verdad era esa hora sagrada que utilizaba, era la que me recargaba las fuerzas para seguir. Que no cambia seguramente la realidad per se, pero cambia por lo menos un aliento interior para enfrentar esa realidad que estamos experimentando. Muy bien, y relacionando esto que nos estás diciendo y digamos pasando un poco a los líderes y a las organizaciones, ¿en qué momento entendiste que esas crisis de las organizaciones en el fondo son crisis personales, precisamente por no tomarse ese espacio de respiro y vivir en ese acelere?
Mira, para mí el gran doctorado de la crisis, pues obviamente fue la crisis de Hidroituango, digamos, viviéndola muy, muy en carne propia. Y esa crisis particularmente me confrontó con muchas realidades del mundo externo y del mundo interno. Pero también cuando uno acompaña a organizaciones que vienen enfrentando crisis, a veces la crisis se vuelve más compleja para una organización porque en realidad la crisis que tiene de fondo es una crisis de liderazgo. ¿Por qué? Porque el líder no es un líder capaz de tener capacidad de introspección. Y una crisis no se puede gerenciar a punta de emocionalidad, a pesar de que las emociones están presentes. Pero claro, yo te voy a decir y voy a confesar, había momentos que yo veía en el monitoreo y que veía algunos personajes que empezaban a opinar cosas que si yo miro desde la emoción me provocaba salir a decirle unas cuantas cosas, tal vez con indelicadeza. Pero obviamente no me puedo enganchar desde la emocionalidad, por eso la decisión tiene algo de emoción, pero tiene de razón. Porque, por ejemplo, si tú tienes en una crisis afectada a una comunidad, pues no es alejar el corazón y solo la razón. Necesitas corazón para entender que la organización, por ejemplo, ha impactado desfavorablemente a una comunidad vecina. Y eso hay que reconocerlo. Pero por supuesto, hay que tener también unas razones por las cuales hay que actuar, de tal forma que uno pueda, en medio de todo, provocar escenarios de confianza en medio de eso tan adverso que puede aparecer. A hoy tú acompañas como coach o mentor a diferentes líderes en organizaciones. ¿Qué has visto en ellos cuando se nota que no han resuelto esas situaciones internas? Que están quebrados por dentro. Que están quebrados por dentro. Y yo pienso que llegan a mí los que tienen una decisión personal en la mayoría de los casos, algunos porque las organizaciones les han dispuesto un acompañamiento. Pero el punto común es que los líderes están reventados por dentro. ¿Por qué? Porque tienen cosas al interior que no han resuelto. Y no han entendido que el liderazgo no es hacia afuera solamente, sino que el liderazgo comienza en el mundo interior. Y es el liderazgo de nosotros mismos, que para liderarnos a nosotros mismos, también lo hemos dicho en este podcast muchas veces, y eso creo que no es un asunto de que pase de moda, por decirlo de alguna manera, no, es de realidad humana. Para liderarse a sí mismo tenemos que desarrollar competencias del ser. Las competencias del ser, que tiene que ver las competencias del ser con lo que somos, pero también con lo que deseamos ser. Porque si es con lo que somos, entonces si yo soy más un jefe que un líder, me quedo con la versión de jefe que actúa desde el poder y un líder que actúa desde el poder que está más en el afuera que en el adentro. No, no, no. Yo me estoy refiriendo a esa necesidad del líder que está reventado, el jefe que está reventado, que tiene que hacer un viaje necesario, inicial, que es a sí mismo. Y ese viaje inicial hacia sí mismo, que es desarrollar competencias del ser, tiene que ver con el primer ejercicio de liderazgo al que estamos llamados los seres humanos, que se llama autoliderazgo. Y yo no es que haya sido un líder perfecto, pero por lo menos sí he sido un líder consciente que el camino comienza adentro. Porque es que lo que yo no gestiono, termino trasladándoselo a otros. Los problemas no resueltos los saco a los demás en forma de ira, de rabia, y termina esa mala versión del ser humano que no estoy siendo por no liderarme a mí mismo en un liderazgo relacional nefasto, un liderazgo que no es capaz de generar unidad de propósito y dirección en un equipo, de generar cohesión, visión de conjunto, capacidad co-creativa, colaborativa en un equipo de trabajo. Y en ese mundo interior, cuando hay tanto caos, como tú dices, cuando los líderes no están dispuestos a entender que todo empieza por ellos, genera un conflicto en la cultura organizacional. Háblanos un poco de estos casos que has tenido. Claro, miren, yo pienso en esos líderes y pienso en los coequiperos.
Y es decir, que la consecuencia de no liderarse a sí mismo es la fractura relacional con los seres humanos en todos los sentidos. Porque es que cuando uno tiene sentido de pertenencia, digámoslo así, con la organización, que se expresa con que ponerse la camiseta y demás, ¿dónde pasa la calidad de la relación de una persona con su organización? En la calidad, en buena parte, del líder con su equipo de trabajo. Claro, muy importante también entre el equipo de trabajo y el equipo de trabajo con otros, por supuesto. Pero en gran medida el líder, porque es que yo he encontrado organizaciones donde el líder lo que hace es pelearse con el equipo y con otros, o fortalecerse con el equipo y buscar peleas por dentro. Entonces, ese tránsito es necesario para entender que el ejercicio del liderazgo de nosotros mismos, del liderazgo personal, del autoliderazgo, es la base a través de la cual yo tengo que ir a entregarme a otros para poder hacer algo que hoy se dice mucho del liderazgo, que es inspirar. ¿Tú cómo vas a inspirar a otros si estás en la versión sombra y no en la versión luz? Ahora, ni siquiera llegando a la versión luz, puedes considerarte producto terminado, porque la versión luz es una versión que, por el contrario, nos obliga a mantener encendida la energía de vida personal y de conexión con los otros. Es muy importante lo que estás diciendo porque hay caos indiscutiblemente en las organizaciones y muchas personas, muchos líderes no entienden o no admiten, quizá desde el ego, que sí o sí necesitan ayuda y necesitan acompañamiento. ¿Cómo hacerle entender a los líderes que no siempre, por tener conocimiento y experiencia, tienen todas las respuestas? Mira, es que de hecho el líder que crea que se las sabe todas ya empieza por estar perdido. ¿Por qué? Porque el líder que actúa desde ahí, basado que su conocimiento y experiencia es el centro y el foco, pues es un líder ego, un líder egocéntrico. Y cuando hay egocentrismo, me estoy mirando a mí mismo y me desconecto del resto. Y el verdadero liderazgo no tiene que ver con un asunto para nada de ego. El verdadero liderazgo es un liderazgo en el servicio. Y ser líder en el servicio es ser un líder que se dispone a facilitar entre los miembros del equipo, entre los miembros de la organización, las condiciones para que se logren los objetivos, para que logremos eso que deseamos. Y ojo, yo creo que eso aplica en las dimensiones de la vida organizacional y en la vida personal. Digo, en este momento de tu vida, que ya estamos a punto de cerrar este episodio, pero tranquilos que después les sigo sacando información. ¿Qué estás aprendiendo a soltar en este momento? Estoy aprendiendo a soltar las zonas seguras. Yo hace cerca de un año dejé de trabajar en EPM, una compañía de servicios públicos relevante a nivel latinoamericano, particularmente en Colombia, donde era un sitio seguro en mi dimensión laboral, porque de alguna manera era una organización muy bonita, la cual amo profundamente, pero que de alguna manera me mostraba un lugar seguro, digamos, en cuanto a la dimensión económica también y a la dimensión de desarrollo personal. Hoy estoy, digamos, abriendo, digo hoy en el último año, abriendo con decisión ya no vivir mi propósito personal en una organización como esta, donde estuve, reitero, 19 años de mi vida, sino vivir mi propósito 100% en un proyecto. Ya no le estoy, comillas, vendiendo mi tiempo solo a una organización, sino que le estoy vendiendo mi tiempo a esos seres humanos y organizaciones que buscan, necesitan crecer desde la comunicación, el liderazgo y el desarrollo personal. Y entonces hoy estoy permitiendo que la vida fluya alrededor de los proyectos e iniciativas que no tengo seguros en el próximo mes o en los próximos 2 meses necesariamente. Y entonces es parte del aprendizaje. Soltar, fluir con la certeza y la convicción y la confianza de que la vida
pone en tu camino aquellas personas y aquellas organizaciones a las cuales vas a poder aportar desde eso que estás haciendo. Acompañar el crecimiento de las personas y organizaciones a través de la comunicación, el liderazgo, el desarrollo personal, bien sea a través de una conferencia, de un entrenamiento como coach ejecutivo. Muy bien, espero que les haya gustado mucho esta conversación. Diego, te robo esta frase. Si la gratitud es la memoria del corazón, de corazón, gracias. Gracias también a Privé Audio por hacer posible este podcast. Y no sé si tengas otra última frase para despedirte de tu audiencia. Pues que si la gratitud es la memoria del corazón, de corazón, gracias también a ti, gracias a este equipo maravilloso que hace posible este podcast, pero gracias a estas personas que nos están viendo y escuchando, en especial, no solo por vernos y escucharlos, sino por compartir este contenido con aquellas personas que sientan el llamado de hacerlo. Muchas gracias. Este es el podcast de Diego Salazar.